¿Eres team frío o team calor? ¿Crees que el último invierno fue duro? Admítelo. No tendrías oportunidad de sobrevivir al invierno en la Edad Media. El frío puede ser muy duro de combatir, y más cuando no se tienen las condiciones necesarias para enfrentarlo. Hoy podemos disfrutar de las bondades del siglo XXI y protegernos con ropas térmicas, calzado adecuado y calentar nuestros hogares con calefacción a base de gas o electricidad. Pero nuestros antepasados que vivieron durante la Edad Media no tuvieron más remedio que enfrentarse, sin ninguna de las ayudas mencionadas anteriormente, a un clima hostil y a un frío que tenía la capacidad de acabar con ellos. Sin los avances tecnológicos de la actualidad, los meses que duraba el crudo invierno debían combatirse con inteligencia, sentido común y mucha paciencia para soportar hasta que llegara la primavera. Así que, mis estimados niños del verano, en este video hablaremos sobre las estrategias que utilizaban en el medioevo para sobrevivir al frío. Hoy, cuando llega el invierno, la mayoría nos disponemos a hacer el cambio en el ropero y guardar toda la ropa de verano y sacar los abrigos, bufandas y guantes. Y es que la primera forma de protegernos del frío es abrigarnos bien contra él. Pues hace varios cientos de años era igual. En la Edad Media, la principal forma de sobrevivir al invierno era poder contar con la vestimenta adecuada para esa estación. No había outfits ni influencers de moda, tampoco tendencias de temporada, sino capas y capas de ropa colocadas una sobre otra para garantizar que el calor corporal no se escapase. Las ropas estaban fabricadas de materiales como el lino, lana o piel. El atuendo básico de cualquier persona del medioevo incluía una primera capa de ropa interior confeccionadas con telas suaves como el lino. Luego, encima de esta primera capa, se solían colocar ropas fabricadas con telas más gruesas como la lana, que servían de aislante térmico, evitando que el frío entrase y consiguiendo mantener el calor corporal. Luego, para terminar su atuendo, se podían agregar abrigos fabricados con las pieles de distintos animales. Las personas más pobres solían vestir abrigos confeccionados con pieles de cordero, mientras que los más adinerados podían permitirse el lujo de lucir pieles de zorro o de marta, las cuales eran muy valiosas en aquella época, además de proteger sus manos con guantes de gran calidad. Durante esta etapa se desarrollaron telas y prendas como el loden austriaco, diseñadas específicamente para pelear contra el frío. Este tipo de abrigo fue creado por monjes tiroleses, y su alta funcionalidad lo volvió muy popular entre pastores, campesinos y hasta emperadores. Para fabricarlo, se utilizaba lana virgen de oveja que se sometía a varios procesos hasta conseguir transformarla en una tela densa, suave y repelente al agua, lo que lo volvía en una prenda ideal para soportar el frío o la nieve ligera. Además, podía durar décadas, algo que era muy bien valorado. Pero la ropa no podía ser la única forma de enfrentarse al invierno en la Edad Media, sobre todo durante las frías noches. Para hacer más agradable el descanso y evitar caer en el sueño eterno mientras se dormía, en muchos hogares se utilizaban los doseles como una manera de retener el calor emanado por los cuerpos. Estas cortinas gruesas que hoy nos parecen sacadas de un cuento de hadas no solo ofrecían privacidad, sino que ayudaban a proteger del frío a los miembros de la familia que descansaban en su interior. Y sí, dije miembros, en plural, pues muchas veces todos los familiares dormían juntos para mantener el calor de sus cuerpos, y en ocasiones hasta podían sumar a las mascotas. Ya saben, juntitos y calentitos. Además, se utilizaban mantas gruesas para taparse y almohadas, que podían ser de paja para los pobres y plumas para los ricos. Incluso, en algunos hogares tenían braseros que colocaban debajo de las camas para calentarlas. Otros utilizaban el pan de cama, que no era un pan, sino un recipiente metálico con tapa que se rellenaba con brasas calientes. Este recipiente se usaba deslizándolo sobre las sábanas, para de esta forma calentarlas sin necesidad de mojarlas. Sin embargo, siempre había algún despistado que lo dejaba más tiempo que el necesario y terminaba quemando las sábanas o provocando un incendio. Es por esta razón que muchas familias preferían utilizar botellas de barro cocido rellenas con agua caliente, las cuales colocaban entre las sábanas, cerca de los pies o el torso.
Esta forma fue tan popular que en muchas casas cada miembro tenía su propia botellita para abrazar al dormir. ¡Qué ternura! Sin embargo, calentar la cama no era el único método empleado para garantizar sobrevivir a la noche. Por lo general, en las épocas frías del año las pobres trataban de concentrar toda la vida familiar en el menor número de habitaciones posibles. Para aprovechar el calor generado por varios cuerpos en la misma habitación, los dormitorios se transformaban en auténticos salones de reunión y juegos, además de cocinas. Y es que la actividad física y la dieta también constituían formas de combatir el clima gélido. Por un lado, permanecer quieto durante mucho tiempo en invierno significaba enfriarse rápidamente, por lo que las personas en la Edad Media preferían estar ocupados en actividades físicas. A esto sumaban una dieta rica en alimentos como guisos, sopas o pan caliente, y bebidas como hidromiel o vino con especias que servían para mantener el cuerpo a la temperatura deseada. No obstante, todos estos métodos podían ser vanos si fallaba la primera línea de defensa contra el frío: la casa. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos nos hemos refugiado para protegernos del clima, y en la Edad Media no fue diferente. La primera línea de defensa ante los crudos inviernos eran las propias viviendas, pero los arquitectos y albañiles de la época no dominaban del todo las técnicas del Feng Shui, por lo que las energías, sobre todo la calorífica, escaseaba dentro de los hogares. Los campesinos medievales aplicaban varias estrategias para conseguir mantener el calor dentro de las casas. Estas comenzaban con la selección de los materiales con los que se fabricaría la vivienda. Para esto se contrataban a los mayores expertos posibles: los tres cerditos, que se encargarían de construir el futuro fortín contra el invierno usando materiales como piedras, madera y barro. Sin embargo, esto por sí solo no era suficiente, porque todavía debían encontrar una solución para el principal problema arquitectónico que enfrentaban este tipo de construcciones: el aire frío que entraba por las ventanas. Y es que las constantes tormentas que ocurrían durante los inviernos provocaban que el viento helado entrase a los hogares y causara estragos. Para paliar esta situación se utilizaban contraventanas de madera, telas enceradas o pieles tratadas. Pero, aunque estos medios servían con efectividad para mantener el frío fuera de las casas y preservar el calor, creaban un problema constante: no permitían entrar la luz a las habitaciones. Por tanto, los hogares permanecían en oscuridad, pues iluminarse con los rayos del sol significaba tener que enfrentar el aire gélido. A estas alturas, seguro te estás preguntando, ¿por qué no utilizaban ventanas de cristal? Te responderé con otra pregunta. ¿Qué parte de que eran campesinos medievales pobres no has entendido todavía? El vidrio en aquellas épocas era un material caro y extraño, cuyo uso fue prácticamente exclusivo para la construcción de las catedrales a partir del siglo X, y que no llegó a las viviendas particulares hasta unos 400 años más tarde. Pero eso sí, solo en casa de los más adinerados. Y es que la aristocracia practicaba muy bien eso de que el glamour no se puede perder. Aunque los señores feudales sufrían las inclemencias del frío al igual que sus vasallos pobres, lo hacían con elegancia y estilo en sus castillos enormes de piedra. Este tipo de edificaciones era muy fría y sobre todo difícil de calentar. Las paredes de piedra retenían el frío y los techos altos favorecían la dispersión acelerada del calor. Es por esta razón que los nobles acostumbraron a cubrir las paredes con tapices y pieles que añadían capas extras que ayudaban a retener el calor en las estancias, y al mismo tiempo servían como elemento decorativo de lujo, del cual presumir a sus invitados. Pero las viviendas y castillos por sí solos no eran suficiente protección contra el frío y sus estragos. Y es que mantener caliente una casa medieval no era tarea sencilla. Por esta razón, en muchos hogares y castillos se acudió a la fuente de calor más antigua de la humanidad: el fuego. Las primeras chimeneas comenzaron a desarrollarse en el siglo XIII, muy probablemente en Venecia, por lo que a comienzos de la Edad Media, las familias más pobres debían prender una fogata en el mismo centro de la habitación principal de la casa para mantener el hogar cálido.
Obviamente, el humo necesitaba salir por algún lado, por lo que se construían agujeros en los tejados de las viviendas. Estos agujeros eran diseños arquitectónicos muy prácticos hasta que comenzaba a llover o nevar. Además, no todo el humo lograba escapar, y una parte era respirado por los miembros de la familia. Sin dudas, esto pudo haber contribuido enormemente a la alta tasa de longevidad que existía en la época. Por otro lado, el calor de este fuego se aprovechaba al máximo por los miembros de la casa, que no lo utilizaban solo para protegerse del clima, sino también para cocinar la comida y calentarla. Obviamente, después debían pagar la factura a su proveedor de fuego, IVA incluido. De todas formas, este método tampoco era la solución definitiva, pues como comentamos con anterioridad, la forma de construirse las viviendas no ayudaba a retener el calor. Por el contrario, permitía la entrada de aire frío por cualquier rendija. Era necesario utilizar otras formas para calentarse. Además del fuego en una habitación, durante la Edad Media se realizaban otras acciones buscando calentar las frías paredes de las casas y no morir de frío. Aunque muy lejos de los sistemas de calefacción actuales, en esta etapa no era extraño que las personas comenzaran a usar diversas técnicas para protegerse a ellos mismos y a sus familias. Los campesinos más pobres tenían casas pequeñas y mucho más fáciles de calentar, pero la nobleza se enfrentaba a la gigantesca tarea de hacer cálido un castillo. Para lograrlo, se maximizaban los recursos a través de una correcta planificación. Todas las habitaciones y estancias que no fueran imprescindibles se clausuraban por todo el tiempo que durara el invierno. Algo así como cortarle el presupuesto y la financiación a todo lo que no era imprescindible. Pero de esta manera, solo era necesario mantener caliente unas cuantas habitaciones principales. Por lo general, esto se lograba colocando hogueras en los grandes salones principales, donde los señores feudales solían atender todo tipo de asuntos, mientras que en las habitaciones privadas se colocaban braseros con carbón o leña para elevar la temperatura. Sin embargo, estos métodos fueron evolucionando hasta la aparición de los primeros métodos de calefacción, lo que supuso estar en la gloria para estas personas. Algunos siglos antes de la Edad Media, los romanos ya se habían adelantado a las empresas de instalaciones térmicas y habían creado su propio sistema de calefacción, conocido como hipocausto. Este sistema consistía en encender fuego en una cámara externa, conocida como praefurnium, para que el aire caliente y el humo fluyeran a través de espacios vacíos en el suelo y tubos de cerámica ubicados en las paredes, calentando así las habitaciones. ¿Qué sucedió? Pues que ese conocimiento fue heredado por el Imperio Bizantino y se utilizó en zonas cristianizadas de Europa Occidental, aunque terminó perdiéndose con el paso del tiempo. Pero podemos considerarla el predecesor de varias tecnologías de calefacción medievales, como veremos a continuación. En primer lugar, nos dirigiremos a países de Europa como Alemania, Polonia, Austria, Suiza o a las regiones norteñas de Italia y Francia, donde en la Edad Media se popularizó la utilización de estufas cerradas construidas con ladrillo para calentar los hogares. Estas estufas solían construirse en la cocina o en habitaciones adyacentes y se recubrían con azulejos o piezas de cerámica esmaltada que fueron muy comunes en estas regiones a partir de la Edad Media tardía. Estas placas de cerámica eran resistentes al calor que absorbían y luego radiaban lentamente hacia el resto de la casa durante muchas horas, garantizando una temperatura agradable. Además de su funcionalidad, tenían una función estética, pues estaban decorados con relieves ornamentales, cumpliendo así con dos características esenciales de cualquier producto: bueno y bonito. Pero estas estufas no fueron el único método de calefacción de cerámica en la Edad Media. Para conocer el siguiente, es necesario que nos traslademos a Asia. Nos dirigimos al norte de China, región que en la Edad Media se convertía en un sitio hostil debido al frío que la azota cada invierno. Razón por la cual los chinos desarrollaron distintos métodos para mantenerse caliente durante esta época del año. Una de sus principales creaciones fue el Kang, así como Liu Kang,
y que no es más que una estructura de ladrillo calafateada usada para dormir y sentarse mayormente. Su uso era similar a las estufas y consistía en aprovechar el calor del humo desprendido por una cocina de leña que pasaba a través de esta especie de cama gracias a unos conductos horizontales que pasaban a través del kang. Así, las personas podían dormir y descansar calentitos durante las noches. El kang tenía varias desventajas relacionadas con la imposibilidad de regular la temperatura o que solía calentar mucho durante la noche y amanecer frío en la mañana. Además, no funcionaba para calentar la casa completa, por lo que en la Edad Media debieron desarrollarse medios más eficaces de calefacción. Y ninguno fue más eficaz y popular que la gloria. Utilizado sobre todo en zonas muy frías de España como Burgos, Soria o Teruel, este método de calefacción medieval consistía en un sistema muy similar al suelo radiante que poseen muchas viviendas en la actualidad. Concretamente, la construcción de este sistema iba a la par de la de la casa, pues consistía en una especie de chimenea subterránea ubicada en el sótano y una serie de conductos o túneles de ladrillo o piedra que recorrían todo el suelo de la vivienda hasta las principales habitaciones de la misma. Todas las mañanas, el ciudadano medieval debía encender un fuego en la chimenea, mientras que el humo haría el resto del trabajo. Este humo caliente recorrería todos los conductos, calentando el suelo del hogar, hasta escapar por una chimenea exterior ya frío y con menos fuerza. Así se conseguía mantener una temperatura agradable durante todo el día, pues, aunque el fuego se iría apagando poco a poco, el calor se mantenía durante horas. ¿La razón? El aire caliente es menos denso, por lo que, al calentarse la habitación desde el suelo, este aire cálido subía, manteniendo el frío debajo. Obviamente, este principio científico no se conocía en la Edad Media, y de conocerse era mejor no decirlo ya saben ustedes, por aquello de que te quemen por hereje. La gloria trascendió en el tiempo y todavía es utilizado en poblados españoles. Y es que el éxito de este sistema se basaba en aprovechar al máximo el calor del humo que con las chimeneas tradicionales se desperdiciaba por la casa. Además, esto se conseguía con un uso mínimo de leña, ya que lo importante era construir los conductos de manera adecuada. Así, la gloria no solo conseguía mantener los hogares cálidos y agradables, sino convertirlos en auténticas zonas libres de humo dañino. Y ahora una pausa para un consejo de salud. Recuerden, inhalar humo mata. Y es que el humo que contenían los conductos de la gloria no solo era tóxico, sino que a veces poseía un olor desagradable, pues el combustible para las chimeneas no siempre eran trozos de leña. Pues resulta que para calentarse se pueden utilizar muchas cosas. Unos pastores beduinos utilizaron unos rollos religiosos milenarios para hacer fogatas hace algunos años. En la película estadounidense Triple Frontera, vemos a un grupo de mercenarios calentarse con unos varios millones de dólares. Estoy seguro que tú te calientas con el YouTube naranja. Pero en regiones oliveras durante la Edad Media se utilizaba un combustible llamado herraj. Este se fabricaba a partir del residuo sólido de la aceituna, o sea, lo que queda después de extraer el aceite. Este residuo primero debía prensarse y luego secarse antes de ser utilizado como una especie de carbón, que servía para mantener los sistemas de calefacción medievales funcionando. Muy inflamable y barato, este combustible brindaba mucho calor durante bastante tiempo y producía un olor fuerte muy desagradable, que en espacios mal ventilados podía resultar peligroso. Pero el herraj no fue el único combustible utilizado para mantener funcionando los braseros o chimeneas. En realidad, esto variaba de acuerdo a la región geográfica y a las posibilidades que brindaba cada territorio. Lo más común y barato era obviamente la leña, pero los pedazos de leña no crecen del suelo. Bueno, sí crecen del suelo en forma de árboles, pero a estos hay que talarlos y cortarlos. Y como la mayoría de las personas no tenían la fuerza y habilidades para talar árboles, pero necesitaban la leña, aparecieron los leñadores. Los leñadores solían ser antiguos cazadores de hombres lobos y criaturas malvadas que, ante la falta de trabajo, comenzaron a dedicarse a talar árboles para luego cortarlos en leños y venderlos.
Al principio, la leña se recolectaba de ramas y árboles caídos, pero la alta demanda que tenía, sobre todo en invierno, hizo que los leñadores decidieran aumentar la producción para crecer las ganancias. En lugares donde el invierno es muy hostil como Escandinavia, los leñadores comenzaban a talar desde el verano para almacenar leña. De esta forma, para la Baja Edad Media, algunos lugares de Europa presentaban problemas de deforestación, lo que provocó tener que utilizar otras variantes de combustible como el carbón vegetal. Este tipo de carbón fue un producto muy cotizado durante la Edad Media, sobre todo entre las personas más adineradas en las ciudades. Para su producción era necesario fabricar hornos de piedra o tierra y quemar madera lentamente, con poco oxígeno. El resultado era un producto de calidad, que brindaba más calor que la leña común y al mismo tiempo desprendía menos humo. Esto lo volvía ideal para ser usado en fraguas, herrerías y en las chimeneas de las clases altas. ¿Y los campesinos pobres? Esos tenían que usar estiércol de animales. Y no es mentira. En zonas donde la leña podía escasear, como algunas regiones de Asia, África e incluso de España, los campesinos solían utilizar el estiércol de los animales como combustible. Esta sustancia inflamable medieval se conoce como boñiga y, a diferencia del carbón vegetal, su proceso de fabricación era bastante simple. En principio se debía recoger el desecho del ganado, para luego prensarlo en forma de tortas que se ponían a secar al sol. Una vez seco, estaba listo para utilizarse. Este estiércol seco ofrecía la ventaja de arder lentamente, lo que lo volvía ideal para ser utilizado en la cocina. Sí, en la cocina. Aunque esta misma capacidad permitía a los que lo usaban mantener un fuego constantemente encendido para calentarse. Estas características compensaban su mayor defecto, que no era otro que un olor fuerte y desagradable. Pero todo es preferible antes que morir de frío. Sin embargo, en muchas ciudades medievales existían restricciones al humo, por lo que no se podía transitar en automóvil. No se podía utilizar el estiércol como combustible, ni tampoco la leña verde. Ahora nos vamos a Escocia y las tierras del norte de Europa, porque ahí, además de la leña o el carbón vegetal, utilizaban otros combustibles como la turba. Esta turba es un material orgánico fosilizado muy rico en carbono que, una vez seco, ardía como si fuese leña. Su uso estuvo muy extendido en países como Irlanda, Escocia, Inglaterra y en regiones como el norte de Alemania. Adentrarse en un pantano podía ser bastante peligroso, y estos pueblos tienen montones de leyendas e historias que reafirmaban esa creencia. Sin embargo, con tal de sobrevivir al frío, eran capaces de enfrentarse hasta el mismísimo Shrek. Así que después de este video, ya estás preparado para sobrevivir al cruel invierno. Recuerda que, aunque hoy haga calor, the winter is coming.